En esta oportunidad quiero hablar sobre la nueva vida del cristiano renacido con el Espíritu Santo. La palabra de Dios dice bien claro en Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces nosotros, desde el instante que nos convertimos a Cristo experimentando el nuevo nacimiento, el Señor hizo de nosotros nuevas criaturas. Por eso dice en las Sagradas Escrituras, en Colosenses capítulo 3 versículo 1 en adelante: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Esto que acabo de leer y que el Señor nos está hablando directamente, nos enseña y nos demuestra pues que los que hemos nacido con el Espíritu Santo en una conversión genuina a Jesucristo, tenemos una nueva vida total. Somos nuevas criaturas. Por eso es que quiero hablar de esta nueva vida del cristiano renacido. Ahora, ninguna doctrina está más clara y reiteradamente expuesta en el Nuevo Testamento que la de la regeneración. La regeneración o nueva vida espiritual no es un mero acto de nuestra voluntad. El que quiere reformar su vida con sus propios esfuerzos fracasa inevitablemente ante el pecado. Porque no se trata de un simple querer reformar o cambiar mi vida, sino la acción de Dios en el alma, que comprende toda la personalidad. Por supuesto, corroborada por nuestras decisiones. Nosotros en nuestro libre albedrío tenemos que estar siempre tomando decisiones firmes. Nosotros tenemos la obligación de tomar decisiones. Entonces, Dios actúa y opera en nuestras vidas.
La experiencia en el trayecto de la vida cristiana nos enseña que el cristiano que no confía en sí mismo, sino que se apoya en el Todopoderoso, produce verdaderos milagros en su vida, porque es la obra de Dios en el alma. Es Dios quien ha dado una nueva vida. Él nos ha dado una nueva vida. Pero es deber de nosotros cultivarla y fortalecerla por medio de la oración, del estudio de la palabra y la obediencia absoluta a todas sus enseñanzas y ordenanzas, siguiendo la santidad, por supuesto, como dice Hebreos 12:14, sin la cual nadie verá a Dios. En Gálatas 2:20 dice que nosotros hemos sido crucificados con Cristo. Mejor dicho, estoy muerto al viejo hombre. Sin embargo, estoy vivo en el cuerpo, pero no vive más aquel viejo hombre como lo fui yo una vez antes de mi conversión a Cristo y de experimentar el nuevo nacimiento. Por eso, Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Ah? O sea, esto nos enseña pues que nosotros ya no tenemos que estar viviendo en esa vida vieja, ya no podemos comulgar con la vida vieja, ha sido crucificada en la cruz junto con el Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que vivir la nueva vida que nos ha dado el Señor. ¿Ah? Eh, el, el, Dios hizo de cada cristiano un nuevo hombre, una nueva mujer. Eso tenemos que entenderlo. Miremos cómo fue el apóstol Pablo antes de convertirse a Cristo y antes de nacer de nuevo. Él era el viejo hombre Saulo, el judío que vivía bajo la ley, que no salva ni transforma, y era además un perseguidor de la iglesia de Cristo. ¿Ah? Ese Saulo dejó de existir y Dios hizo de él un nuevo hombre. Y por eso dijo él firmemente, ¿ah? Y no soy más yo, ¿ah? El que vivo, sino Cristo quien vive en mí. ¿Qué es lo que dice en Gálatas 2:20? Y que lo acabo de leer. Él sabía, Pablo, perfectamente que su vida como otro hombre era un contraste con su vida antes de su conversión a Cristo. Y así debe ser la nueva vida del cristiano renacido. Buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y no poner la mira en las cosas de la tierra, donde está entronizado Satanás, operando en los hijos de desobediencia. Nosotros, antes de conocer a Cristo, estábamos vivos al mundo, pero muertos a Dios. Pero ahora es diferente. Nuestro estado presente es vivos para Dios y muertos para el mundo, porque tenemos una nueva vida, una nueva existencia espiritual, mental, psíquica, moral, emocional. ¿Ah? Nosotros, antes de conocer a Cristo, estábamos vivos al mundo, pero ahora es diferente. Ya estamos nosotros en una nueva existencia, repito, como dice 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17, perdón, que ya somos unas nuevas criaturas, que lo viejo pasó, que todas las cosas son hechas nuevas. Nuestra muerte con Cristo se ha realizado una vez y para siempre. Nuestro hombre viejo fue crucificado en la cruz y juntamente con Cristo. Por eso dice la Biblia que hemos resucitado con Cristo para vivir una vida completamente nueva. Y en esta resurrección espiritual que hemos experimentado,
El Señor nos dice, desarrollen esta nueva vida espiritual en la práctica, ¿ah? No solamente en la teoría, no, Señor, en la práctica. La vida cristiana es una práctica constante de todas las cosas que Dios nos ha dado para vivirlas, andando en el Espíritu Santo, haciendo morir las obras de la carne por medio del Espíritu de Dios. Pues el que dice conocer a Cristo debe permanecer en él y andar como él anduvo. Así lo dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Escuchen bien. Ninguno anhela la vida eterna, incorruptible e inmortal, si no está cansado de esta vida temporal, corruptible y mortal. Por eso la nueva vida del creyente consiste, en primer lugar, en la muerte del yo. Hay que hacer morir ese yo, ese ego que siempre quiere predominar y prevalecer en la vida del cristiano. La aceptación de Cristo como Salvador implica la crucifixión moral de la naturaleza perversa. La obra expiatoria de Cristo en la cruz ha cancelado la deuda total de nuestros pecados. Eso lo sabemos. Él nos salva y libera enteramente. Pero su objeto no solo es cubrir esa deuda y presentarnos como justos delante del Padre, sino conducirnos al amor y la obediencia a Dios, haciéndonos nuevas criaturas. Juan capítulo 17, versículo 21 dice, no serán más ellos, sino yo en ellos por mi Espíritu Santo. Palabras del Señor Jesús. La frase crucificado con Cristo nos enseña que nuestro viejo hombre dejó de existir. Ya no soy yo, ya no eres tú. Hemos dejado de existir. Ese hombre viejo ha quedado clavado en la cruz para dar comienzo a una nueva existencia espiritual, dándole un no rotundo a la vida carnal que va de la mano con el pecado. ¿Me van a decir que no? Aquel cristiano que esté viviendo, dándole lugar a su naturaleza carnal, caída, débil y pecaminosa, ese cristiano está andando de la mano con el pecado. Y eso lo sabemos todos. No solamente los que nos estamos acercando al medio siglo de vida cristiana. Todo el mundo nos damos cuenta de eso. Sobre todo en estos tiempos del fin que estamos viviendo. Y que vemos cómo está el cristianismo. No hay que hacer caso de las exigencias de nuestro yo. Cristo dijo, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. ¿Qué es negarme a mí mismo? No hacer lo que a mí se me viene en gana, no hacer mi propia voluntad, la voluntad del que me salvó. Debemos decidir no ofender a quien nos salvó y nos prometió el paraíso celestial que nos está esperando. Sin excepción, todos tenemos una naturaleza carnal pecaminosa, compuesta de un conjunto de instintos, deseos y propósitos no santos que caracterizan nuestro yo. Un yo ambicioso, orgulloso, soberbio, lujurioso e impaciente de hacer cosas impropias, impuras y contrarias a la voluntad divina. Un yo al cual servíamos plácidamente a sus exigencias antes de conocer a Cristo. Sin embargo, nos damos cuenta que muchas veces nos deslizamos a servirlo nuevamente, dando así lugar al diablo para que haga de las suyas. Porque el diablo está haciendo de las suyas en un sinnúmero de creyentes. No podemos ponernos en el lugar de los mundanos que no conocen a Dios, que constantemente complacen a su yo que pide placeres, poder,
sensualidad, emociones carnales, sobre todo sexo y mucho dinero, porque con este se puede dar satisfacción a sus anhelos y deseos corruptos y perversos de un ego o yo que está entronizado en el corazón de los impíos. En nuestro corazón tiene que estar entronizado Jesucristo y el Espíritu Santo nosotros tenemos que estar a plenitud llenos de Él. Por eso el mundo está como está, porque los hombres, hablando en sentido genérico, han apostatado de Dios, obedeciendo a su yo, centrado en su mente carnal. Pero la Biblia nos dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y en Proverbios capítulo 12, versículo 5 dice, los pensamientos de los justos son rectitud. ¿Por qué? Porque están pensando con la mente de Cristo. El verdadero cristiano que ha nacido de nuevo con el Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo metió la mente de Cristo en nuestro ser, usamos la mente de Cristo, lo dice la palabra, los pensamientos de los justos. Los justos son los verdaderos hijos de Dios. Son rectitud, dice Proverbios 12:5. Y en Filipenses, capítulo 4, versículo 8, ahí nos indica qué debemos hacer con nuestros pensamientos. ¿Cómo debemos usar la mente? Filipenses 4:8 dice, y leo, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Para que nosotros pensemos, así como nos está indicando Filipenses 4:8, jamás lo vamos a hacer con la mente carnal. Tenemos que usar la mente de Cristo que nos fue dada por el Espíritu de Dios. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Por eso debemos desterrar el yo de la mente que nos ha sido dada y dejar que en ella se entronice Dios en la persona del Espíritu Santo. En la mente del impío está entronizado el diablo y él controla y dirige el yo de ellos. Por esa razón, los que no conocen a Dios, entre algunas cosas buenas que puedan hacer, lo que predomina en ellos es la lujuria, la lascivia, la malicia, la altivez, la arrogancia, la avaricia, el egoísmo, la envidia, la impureza, la tibieza, la hipocresía, los malos deseos, el celo, el odio, la infidelidad, el resentimiento, el rencor, la venganza, el desamor, la mentira, el engaño, el adulterio, la fornicación, que implica una serie de perversiones sexuales, robos, homicidios, amarguras, iras, griterías, maledicencias, drogas, alcohol y tantas cosas más impuras, aberrantes y abominables a Dios. Todo esto es basura. Esto impera en la mente de los impíos, unos más que otros, pero ahí está, porque están bajo el poder del enemigo y están siendo dirigidos por él. Y de todas estas cosas que acabo de mentar, nos ha librado el Señor a sus hijos, dándonos salvación, sanidad y libertad. Él dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Y el versículo 36 dice, y si el Hijo Jesucristo os libertare, seréis verdaderamente libres. Somos libres.
Él nos ha libertado de la condena eterna y de toda esa basura pecaminosa que hemos citado, dándonos un corazón nuevo, o sea, una mente nueva, que es la mente de Cristo, en la cual se tiene que entronizar el Espíritu Santo, lo vuelvo a repetir, y al yo, a ese ego carnal, sacarlo y humillarlo, para que viva rendido al poder del Altísimo Espíritu de Dios. El Señor sabe que todas esas inmundicias propias de un yo caído que predomina en la mente carnal de los impíos, hace de ellos siervos del pecado y de Satanás, e hijos de su padre el diablo, como lo dice el mismo Señor Jesucristo en Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Un verdadero hijo de Dios, tú por ejemplo o yo, ¿qué es lo que queremos hacer? Las obras de nuestro Padre, porque Él es nuestro Padre. Pero nosotros somos por eso hijos del Altísimo, y nosotros queremos hacer y además debemos hacer los deseos de nuestro Padre Celestial. Tenemos las Escrituras que nos revelan toda la voluntad divina. Así que no hay excusa. Por eso es que el Señor Jesucristo dijo: escudriñad de las Escrituras. Hay que leerlas de Génesis, Apocalipsis, y todo el tiempo estar meditando en ellas, pero no solamente meditando, sino meditar. No le interesa tanto a Dios si es que no nos sometemos a ellas en una obediencia absoluta a todo lo que nos está ordenando, todo lo que nos demanda. Por eso es que nosotros tenemos el deseo, el anhelo, la necesidad de hacer los deseos de nuestro Padre Celestial, porque tenemos el Espíritu Santo adentro, y Él nos está enseñando y guiando y conduciendo nuestros pasos y transformándonos de día en día. Y tenemos una diferencia con los impíos, porque entre ellos y nosotros hay un saltante contraste y una diferencia abismal. Ellos son del diablo y nosotros somos de Dios. El que se ha convertido a Cristo con un arrepentimiento genuino, que es un cambio de actitud radical en su vida, y ha nacido de nuevo, ya no pertenece al poder de Satán. Somos hijos de Dios, lo dicen las Escrituras. El yo de ellos, de los impíos, es un tirano que los ha reducido a obedecer sus exigencias. Pero en cuanto a nosotros, el Espíritu Santo anhela que nuestro yo sea destronado para que Él se entronice en nuestro corazón y tome el control, el dominio, la dirección y el mando de nuestra vida. Y así como Pablo supo destronarlo del todo, otro tanto debemos hacer nosotros, porque la Biblia nos enseña que Pablo supo destronar, lo destronó a su yo. Por eso en un momento dijo, ahí dicen las Escrituras, porque de nada tengo mala conciencia, ya no le acusaba nada. Él prefería la humillación y la afrenta a la vanagloria, en vez de seguir con su asiento honroso en el Sanedrín. Él aceptó la cárcel por causa de Jesús y el Evangelio. Pablo abandonó el mando y el poder otorgado por el Sanedrín para sufrir, ¿qué cosa? Persecuciones, latigazos por causa de Jesús. Y tuvo congoja, sufrimiento y llanto aún por todas las iglesias. Lo dice la Escritura. Y cuántas cosas para él eran ganancia, como lo dice en Filipenses, las estimaba como pérdida por amor de Cristo. Y decía, lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Por basura. Ahí está en Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8.
Así trataba Pablo a su yo. Él sabía que su yo tenía que estar destronado para que Cristo reine completamente en su corazón. Es la única manera. ¿Tú quieres que Cristo reine en tu corazón a plenitud? Tenemos que destronar al yo. Pablo reconocía que su cuerpo es templo de Dios e instrumento precioso para llevar a cabo su obra. Cuando Pablo desterró su ego, él nunca dejó de desear cosas para su vida, su ministerio y para la iglesia. La diferencia es que comenzó a desear cosas tanto para él, para su vida, para su ministerio y para la iglesia, pero según Cristo. Según Cristo. Cristo vino a ser para Pablo no solamente un Salvador resucitado y glorificado a la diestra de Dios, vino a ser una realidad interna, el compañero de su vida, el que dirigía su conducta, pensamientos y deseos. El señorío de Cristo vino a ser para él no una teoría ni un simple ideal, sino un hecho real. ¿Lo es para ti? ¿Ah? ¿Lo es para mí? Hay que preguntarnos eso. ¿Lo es para nosotros, los cristianos actuales? Debemos preguntarnos eso nosotros mismos y analizarnos, examinarnos, como dice el mismo Pablo. Examínense a vosotros mismos y miren cómo están andando, si están en la fe de Cristo o no. Por eso dijo el apóstol Pablo, si uno no está realmente viviendo con Cristo entronizado en el corazón, Pablo en Efesios 5:1 nos dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y también dice él en Primera de Corintios capítulo 11 versículo 1, ¿ah? Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. O sea, si nosotros vemos un siervo que realmente camina con Dios, que vive para Cristo, vive con Cristo, anda como Cristo anduvo y sus frutos lo demuestran. Hay que imitar también, así Pablo dijo, imiten a Cristo, pero también dijo, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. En segundo lugar, la vida nueva del creyente consiste en ejercer o tener una vida superior. La entrada y dominio de Cristo en nuestro ser lo eleva inevitablemente a una vida superior. Ya no se puede vivir como la vida anterior. Ya no, el mundano de antes, ya no. Tenemos una vida que, aunque queramos evitarla, no se puede. Si tenemos el Espíritu de Dios, ¿ah? Y nos sujetamos a las Escrituras, tenemos una vida superior. A eso se refiere el apóstol Pablo cuando dice en Colosenses 3:1, si habéis resucitado con Cristo, como leí, si habéis resucitado con Cristo, equivale a decir, si habéis cedido el mando, si habéis sujetado el viejo hombre, dejándole impotente y débil, con aquella firme decisión por Cristo el día que le confesasteis, y si Cristo está en vuestras vidas, entonces buscad las cosas de arriba. Esto lo dice también otra edición bíblica. Muchos creyentes no experimentan esa vida superior. ¿Por qué? Porque su profesión de fe fue somera, superficial. Por tanto, no hubo verdadera resurrección espiritual ni nuevo nacimiento en su ser. Por eso, la importancia de examinarnos a nosotros mismos. Así como ya lo repito, Pablo lo ha dicho, que nosotros tenemos que hacernos un autoexamen para ver si verdaderamente estamos en la fe del Señor.
Porque ¿saben qué? Sería muy triste vivir engañado en este asunto tan importante como es la nueva vida en Cristo. Y que creo yo, sí, no, yo recibí a Cristo, yo me convertí a Cristo. Y que creo que estoy en Cristo y que estoy viviendo en Cristo. Sin embargo, estoy haciendo cosas que competen con mi naturaleza carnal caída y pecaminosa. Y que competen con las cosas profanas de este mundo. Y que aún hasta me estoy deleitando con el mundo. Por eso, la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo conoceré con certeza que soy un hijo de Dios? ¿Ah? La respuesta a la luz de la Biblia es, para poder, hay varias cosas que nos pueden dar respuesta a que verdaderamente nos demos cuenta si somos un verdadero hijo de Dios o no. ¿Ah? A la luz de la Escritura, si tú o yo tienes gozo de las cosas espirituales, es una señal. Si te gozas en las cosas espirituales, si es que te ofende el pecado, si amas a Dios y tienes deseos de agradarle a Él y no a ti, no a hombres, no al mundo, agradarle a Él y hacer su voluntad. Si amas lo que Él ama y aborreces lo que Él aborrece, si no tienes interés por las cosas carnales propias de la vieja naturaleza pecaminosa, si te alegras por la salvación de otras almas y te entristeces si alguien retrocede en su vida cristiana para dejar de hacer la voluntad de su Salvador y clamas a Dios por esa persona, si confías en Dios de manera absoluta, si tienes el deseo, el anhelo y la necesidad de obedecer a Dios, pase lo que pase, cueste lo que cueste, ¿ah? Así, y ser además santo en toda tu manera de vivir, entonces tienes las evidencias que eres un resucitado con Cristo, un verdadero hijo del Altísimo, pues el yo carnal no quiere estas cosas, le son insoportables. Cristo nos ha dado una vida nueva, pero así como cultivamos la vida física de diferentes maneras, la vida espiritual debe ser cultivada con gran intensidad. Así como muchos les encanta el deporte y hacen intensamente para tener un buen físico, la vida espiritual debe ser con mayor razón cultivada con mucha más grande intensidad. Ahora, ¿cómo? Buscando las cosas de arriba, como leímos, volando alto, dejando que el mismo Espíritu de Cristo nos eleve a una vida superior. Cristo, sentado a la diestra de Dios, y Cristo vive en mí. Parecen dos términos contradictorios, y de ellos se han burlado y se burlan muchos ateos, materialistas y descreídos, que no reconocen ni aceptan que el Altísimo Jesucristo es omnipresente y puede estar en todas partes de la creación a la vez. Por eso es que está sentado a la diestra del Padre, abogando por los que le pertenecen y al mismo tiempo está con su pueblo. Como dice en Mateo capítulo 28, versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay una cosa que es cierta y hay que decirla. No hay creyente alguno que deje dominar del todo a Cristo en su vida. Tenemos que ser honestos y saber reconocer que algunas veces nosotros queremos tener el mando, y esa es la constante lucha del cristiano. Por eso nuestro clamor debe ser: Señor, no yo, sino tú. Estamos conscientes y sabemos que para tener una vida superior tenemos que entregar el mando sin reservas al Espíritu de Dios,
que vive en cada uno de nosotros. Esa es una realidad. La nueva vida del cristiano renacido, no hablo yo de todos los creyentes que pueden existir y que nunca experimentaron el nuevo nacimiento. La nueva vida del cristiano renacido es una vida totalmente diferente. Pero hay cristianos que tienen miedo de rendir a Cristo sus propias prioridades, sus propias determinaciones. Tienen miedo de ceder o rendir sus planes y proyectos. Tienen miedo de rendir su propia moral. Por eso no rinden su vida al Espíritu Santo y viven para sí. ¿Saben por qué? Porque cuando uno rinde totalmente su vida al Espíritu Santo, va a haber un cambio radical por la acción y la operación del Espíritu Santo en sus vidas. Y tienen miedo que el Espíritu Santo, conforme a las Sagradas Escrituras, cambie en el creyente sus prioridades y lo que están haciendo en su vida. Más bien quieren ajustar a Cristo a sus planes, a sus proyectos y a su modo de vida. Y no ajustarse ellos a Cristo para el cambio y transformación total que Cristo quiere hacer en sus vidas conforme a su voluntad y no a la de ellos. Este cambio hará que el cristiano se someta a Cristo y esto significa que tienen que alterar su vida de todas maneras. Tienen que alterar su vida en la manera que viven, en la manera de cómo piensan y cómo actúan. Este tipo de cristianos creen en Cristo, pero no aceptan que Cristo reine en sus propias vidas. Ellos quieren vivir a su manera. Ellos tienen su propio rey y es su propia naturaleza carnal que siempre quiere hacer su propia voluntad y quieren estar a cargo de su propia vida en sus diferentes áreas. Quieren tener su propia vida sexual, administrar su dinero conforme a sus propios deseos y pensamientos, y no conforme a los pensamientos de Dios y sus demandas reveladas en las Sagradas Escrituras. Quieren conformarse a sus propios deleites y satisfacciones personales. Hay cristianos a semejanza de los impíos que quieren ser sus propios amos y señores de su vida, contrariamente a la voluntad del Altísimo Salvador Jesucristo. Están inmersos en su propia justicia, se comportan con indiferencia a lo que Dios manda y determina para sus vidas. Y esto es orgullo, es soberbia delante del omnipotente Dios. La indiferencia es como decirle a Dios, no te necesito, yo hago las cosas de esta manera, porque creo que así están bien. No, mis queridos hermanos, hemos nacido a una nueva vida para vivir bajo la total dependencia y voluntad de Dios. El que en Cristo está, nueva criatura es. La nueva vida del cristiano renacido no tiene comparación con la vida vieja de la cual nos sacó el Señor. Esa vida vieja murió clavada en la cruz. Los que hemos nacido de nuevo con Cristo y el Espíritu Santo somos absolutamente nuevas criaturas en todo, nos parezca o no, queramos o no. Esto tenemos que entender bien y debe estar muy claro en nuestros corazones, o sea, en nuestras mentes. Actualmente hay cristianos que hablan de la Biblia, creen en Dios, se creen espirituales, pero solo son religiosos. En realidad, nunca han conocido a Jesucristo, porque con sus hechos lo niegan y llevan el evangelio como una religión más. Alguien me va a decir que no, si lo estamos viendo actualmente en el cristianismo actual. Y los que viven así como una religión más y en su religiosidad viven bajo el engaño y la influencia satánica y del mundo también, mezclando en sus vidas lo profano del mundo con lo santo de Dios, aceptando el modus vivendus, la forma de vida, las costumbres, las filosofías y tradiciones paganas de hombres que no conocen verdaderamente a Dios.
Cosas que los cristianos renacidos debemos desechar decididamente para hacer que el Altísimo Dios nos enseñe. Porque Él nos enseña, Él nos manda, Él nos ordena en su divina palabra cómo debemos vivir. Y vivir haciendo todo, absolutamente todo, conforme a las Sagradas Escrituras. Por eso es que nosotros aún no debemos hacer intimidad con los impíos que no tienen a Cristo y que no conocen a Dios. Hubo en el siglo XIX, un tremendo siervo del Altísimo, gran predicador, pastor y teólogo, que evangelizó alrededor de 10 millones de personas en ese siglo XIX. Y ese fue Charles Spurgeon. Él profetizó diciendo: vendrá un tiempo cuando en lugar de tener pastores alimentando a las ovejas, la iglesia tendrá payasos entreteniendo a las cabras. Y esto es lo que está aconteciendo en estos tiempos del fin. Por esta razón debemos predicar la verdad, tal cual como está escrita, con amor y sana doctrina, correcto, pero sin tapujos ni medias tintas, aunque no les guste o no. Y aunque por último nos agarren ojeriza y nos tengan tirria, los que predicamos la palabra divina no estamos para alimentar lobos ni entretener a las cabras, como dijo Spurgeon. Solo la verdad divina nos hace verdaderamente libres. Repito lo que dice Jesús en Juan 8:32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Desafortunadamente, muchos cristianos todavía tienen agarrado el mando y dicen haber resucitado con Cristo, pero vuelan bajo. Todavía se interesan por las miserias y pasatiempos de la tierra, de este mundo, de su sistema que está caído, perdido, hundido y está pudriéndose porque cada vez se pudre más. Muchos cristianos tienen capacidad para volar alto y a veces se elevan y sienten gozo por experiencias que las viven en algunos momentos e incluso evidencian esa nueva vida. Pero Cristo no tiene el control de su alma, de su vida, de un modo permanente. Estos cristianos no pueden decir con certeza y firme convicción: no yo, sino Cristo en mi vida. Más bien dicen: a veces yo y a veces Cristo. O a ratos yo y a ratos Cristo, porque en ese plan están. Esta es una pobre vida espiritual que contrasta con la declaración del apóstol Pablo en Gálatas 2:20, que ya lo leí, que su vida estaba crucificada junto con Cristo. En Colosenses capítulo 3, versículo 4, dice: cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. El Cristo ausente, pero presente por su Espíritu, se manifestará en el arrebatamiento y la primera resurrección. Y el primer evento que se realizará estando ya en la Jerusalén celestial, la ciudad de oro, será la presentación de sus hijos glorificados ante el tribunal de Cristo. Entonces dará el pago, los premios, los galardones y las recompensas a cada uno según sus obras en la tierra. Unos recibirán recompensas, galardones, pero otros sufrirán pérdida. Lo dice la Escritura. ¿Cuánto sentiremos entonces no haberle dado más importancia en nuestras vidas a la obra del Señor, empezando por nuestra vida? No haber sometido más nuestra voluntad a la del Señor. 1 Corintios capítulo 3, versículo 14 dice:
si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. En otras palabras, lo que nos está diciendo es, si dicha obra aguanta el fuego probatorio que el creyente sobreedificó sobre el fundamento que es Jesucristo, recibirá recompensa. Y el versículo 15 dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. O sea, no perderá su salvación porque nació de nuevo, pero por haberse salido por la tangente, entonces el Señor lo va a hacer pasar por el fuego, como dice el capítulo 5 de 1 Corintios, versículo 5, ¿ah? Que será entregado a Satanás a fin de que no se pierda su alma en el día del Señor y sea pasado por el fuego. Las obras de aquellos que al pasar por el fuego escudriñador de Cristo fueron quemadas, mejor dicho, desaprobadas, los tales sufrieron pérdida de recompensa, de galardones, sin perder su salvación. Porque ante el tribunal de Cristo no se pondrá en tela de juicio la salvación que ya fue dada por gracia, una vez y para siempre. Y la frase de Colosenses capítulo 3, versículo 4, manifestados con él en gloria, indica no solo elevados a una vida superior y eterna, sino manifestados en nuestro estado de herederos de Dios y miembros del cuerpo de Cristo, que es su iglesia gloriosa. Cada día se hacen más patentes y evidentes las señales de su pronta e inminente aparición. Hermanos, que sea la nueva vida de Cristo en cada uno de nosotros una realidad tangible, cada día más eficiente y poderosa, recordando y teniendo siempre presente que el Señor está preparando y transformando cada día nuestras vidas a través del Espíritu Santo y su divina palabra. Porque Él viene por una iglesia gloriosa que no tenga ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Lo dice Efesios capítulo 5, versículo 27. Así que, hermanos queridos, manos a la obra. Dios los bendiga grandemente a todos y cada uno de ustedes.